me invitaron a poderles compartir un poco de la transformación de la oración, cómo nos transforma la oración. Y honestamente yo creo que puede ser un poco pretencioso querer enseñarle a hombres y a mujeres que son cristianos, en verdad, cómo la oración nos puede transformar. Realmente no vengo a enseñarte nada nuevo. Lo que te voy a enseñar, o que mejor dicho, te voy a mostrar, son cosas que más que nada vamos a recordar. Amén. Vamos a orar, por favor. Querido Dios que estás en el cielo, muy buenas tardes. Señor, venimos ante ti dándote gracias por tu inmenso amor y por tu inmensa misericordia. Señor, yo te oro tanto porque en verdad usted me puede utilizar a través del Espíritu Santo que usted me ha dado, que usted pueda llenar este salón y sobre todo que mis hermanos nos podamos conectar de una forma espiritual y que a través de tu palabra, que es la que actúa en nuestro corazón, podamos entender, podamos volver a recapacitar, a reflexionar y entender lo que la oración significa. Muchas gracias por la vida de ellos, porque sin duda quieren y desean estar mejor contigo. El sacrificar una tarde lluviosa, tal vez quedándose en casa a descansar o en otras actividades, pues yo te pido los bendigas. Utilízame y a través de Jesús te oro. Amén. Amén. Qué difícil es poder hablar de la oración, o qué fácil es poder hablar de la oración. Si yo te pregunto qué es orar, me lo vas a decir. Realmente puedes ir a un diccionario, puedes ir a un diccionario bíblico y te va a decir que la oración es un diálogo entre el hombre y Dios, o un diálogo entre Dios y su grupo elegido. Realmente no es difícil entender la oración, realmente no es difícil incluso entenderlo en la Biblia. Pero no sé si te ha pasado, o al menos a mí sí, es que muchas veces no vemos nuestra vida transformada. Muchas veces, a pesar de que oramos, no vemos que Dios responda. ¿A qué se debe o qué pasa? Vamos a estudiar bíblicamente qué es lo que sucede. Y como te decía al principio, yo no vengo a enseñarte cosas. Tal vez lo único que vengo es a hacer que tú recuerdes cosas y que tal vez hemos olvidado. Cuando se me hizo la invitación, yo vine y hace 15 días me puse a orar todos los días a las 6 de la mañana. Y la verdad es que sí sientes un cambio muy diferente. Pero también tengo que reconocer que como cristiano muchas veces no es así. Incluso hay veces que se me pasa a orar. No me refiero a toda la semana, tal vez 1 o 2 días, por las diferentes actividades. Vamos a estudiar de la Biblia qué es la oración. Pero lo importante no es saber qué es la oración, sino en verdad utilizarla y en verdad cambiar nuestra vida. Al iniciar el año, la realidad es que económicamente no me iba muy bien. No me iba tan mal tampoco, pero no estaba teniendo lo que yo deseaba. Y decidí orar de forma sincera, de forma congruente con Dios. Y cuando tú oras de una forma sincera y congruente con Dios, sí ves cambios, sí ves cosas nuevas, sí ves bendiciones nuevas. Hoy, como mencionó Alberto, no sé si nos me tienen de contacto en el Face, pero es que no, yo me dedico a hacer política. Y la verdad es que estar en un ambiente de la política es muy bonito, pero también es muy retante. El poder ser un político o un discípulo político es algo muy retante. Sin embargo, gracias a la oración a Dios, con la autoridad moral, te puedo decir que hemos podido salir avantes, que tenemos la autoridad moral para hacer muchas cosas. Y es lo que te quiero hoy compartir. Amén. Vamos a, no sé si alguien me puede ayudar. Ahí está el término de oración más adelante. ¿Qué era el Antiguo Testamento? Si tú te das cuenta, el Antiguo Testamento realmente nos habla de Dios. Y Dios es un Dios de pactos. Tenemos el pacto adámico, edénico, el pacto abrámico, el pacto noético, el pacto davídico y el nuevo pacto. Realmente podemos darnos cuenta que Dios es un Dios de pactos. Y nos podemos dar cuenta que Israel es una nación que nació de la oración, que nació del clamor de un hombre llamado Abraham. ¿Quién era Abraham? La realidad es que si nos podemos estudiar
Abraham era un hombre pagano, era un politeísta, y era un hombre que no tenía nada de especial. Sin embargo, tenía algo, tenía una fe, a lo que él entendía, y por eso Dios lo eligió. Abraham escuchó el llamado de Dios, y Dios escuchó el clamor del pueblo hebreo. ¿Te das cuenta? Abraham le habla, y después Dios le contesta a ese pueblo. Dios elige a Abraham, y a través de ese hombre, Dios libera al pueblo. Moisés conversó con Dios. Ahí viene, más adelante, por favor. Dios obró milagros a través de la oración de Elías y Eliseo. Nos podemos dar cuenta cuando Elías se pone a orar, cuando está contra los profetas de Baal, y tuvo que orar. Eliseo, al resucitar o al hacer varios milagros, también tuvo que orar. En el Antiguo Testamento podemos darnos cuenta que los hombres de Dios dependían completamente de Dios, que para poder hacer milagros o poder hacer cosas tenían que tener el Espíritu y tenían que clamar a Dios. Los salmos proclaman alabanza, piden perdón, procuran comunión, protección y sanidad. Básicamente es como un repaso, no nos vamos a enfocar en eso. El modelo de la oración diaria se convierte en crucial para los exiliados sin acceso al templo. Como sabemos, las sinagogas realmente no se crearon en Israel. Las sinagogas se crearon fuera de Israel. Sinagoga quiere decir congregación. Es decir, el pueblo exiliado de Dios, el pueblo elegido de Dios, tuvo que ser exiliado. Y entendiendo que no podían estar sin comunión con Él, tuvieron que congregarse. Allí nacen las sinagogas. Siempre el hombre, siempre Dios ha procurado tener una relación con el hombre, con su pueblo y hoy con todo el hombre. Podemos ver Daniel, que cuando le hablan para interpretar el sueño de Nabucodonosor, ora. Y en varias ocasiones Daniel ora. Y así podemos ver muchas peticiones de oración. Más adelante, por favor. El Nuevo Testamento y la enseñanza de Jesús inspiran a la oración. Podemos ver que si nosotros nos decimos discípulos de Cristo, una de las cosas principales que sí nos determinan ser discípulos de Cristo es tener una relación profunda con Dios. Y es aquí donde viene el meollo de la fe. Es aquí, en este momento, donde muchas veces nosotros podemos dudar. Se supone que entre más tiempo tengamos en la fe, no me refiero a la iglesia, sino en la fe en Dios, nuestra oración debiera ser profunda, por puro sentido común. Y muchas veces, de manera personal te lo digo, yo no veo eso. Muchas veces me doy cuenta que mi oración no es tan profunda. Muchas veces yo me doy cuenta que no soy tan espiritual, o que hay veces mi naturaleza me vence. Yo no sé si a ti te pasa, a mí sí me pasa, y mucho. Yo no vengo a darte una clase y decir que yo soy todo increíble, hermanos, porque no es así. Pero lo que sí te puedo decir es que lo que vamos a ver delante de Dios, tengo la autoridad moral para hablarlo, porque me esfuerzo con todos mis errores. Y mira que tengo muchos errores, y ahí está Piedad, que los podrá decir. Ahorita sacar todo el mantel. Pero hay un esfuerzo, hay una sinceridad por hacer la voluntad de Dios. Más adelante, Lucas declaró que Jesús era guiado por el Espíritu Santo. Juan nos dice que a veces Jesús oraba en voz alta para beneficio de los presentes. También la intercesión de Jesús, que los creyentes de su tiempo, para los creyentes de su tiempo y los futuros. Ahí está Juan 17. Ambas oraciones muestran la unidad de Jesús con el Padre y el deseo de darle gloria. Toda esta información se nos va a enviar en correo. Si traen su memoria, se las damos en este instante. Más adelante. Bien, vamos a empezar ahora sí con lo bueno. Como diría Rey la canción, ¿qué nos pasó?
Ahora sí, ¿qué nos pasó? Porque ¿quién tiene más de 10 años en la fe aquí? Bien, es casi la mitad. ¿Quién tiene más de 5 años? Bien. ¿Quién tiene menos de 3 años? ¿Y quién tiene menos de 1 año? No hay tantos. ¿Alguien que más de 10 años que nos quiera compartir con nosotros? Del 1 al 10, 0 muy bajo y 10 como el idóneo. ¿Quién nos quiere compartir cómo siente su oración actualmente? Alguien que tenga más de 10 años. Adelante, Beto. Ok, con la prédica. Actualmente, como siento, mi relación con Dios ha sido interesante. Hay áreas de mi carácter que estoy tratando y las estoy buscando orar 3 veces al día, ¿no? En la mañana, en la tarde y en la noche. Y es muy cierto lo que dice Mario. Yo creo que Dios bendice cuando Él ve una intención de que tú desees hacer las cosas bien, conforme agradándole a Él. ¿Ha sido fácil? No ha sido fácil. Ha sido un reto porque estoy saturado de tiempo, ¿no? También. Pero el hacerte un espacio y poder orar, la realidad es que ha sido increíble. Yo me siento mucho en control, ¿no? Que Dios es algo que en mi carácter detona es la parte de me ve tranquilo, pero no sé tranquilo. Detona el enojo, ¿no? Entonces, ahorita traigo como un tranquilizante, ¿no? Obviamente tengo otras actividades, pero de esa manera me siento bien, orando 3 veces al día. Me siento muy conectado con Dios, me siento muy comprendido por Él. Hay un libro que se llama El Espíritu Santo, de Douglas Jacoby, y habla acerca de que cuando tú oras por tus hermanos, a través del Espíritu Santo tú puedes influenciar en ellos. Y hace 2 semanas he estado orando, por ejemplo, por mis familiares, por personas, por la iglesia, hermanos y hermanas, y sí le decía a Dios, ¿sabes? Yo lo que quisiera observar, ¿no? Déjame ver que estás trabajando. Y bueno, pues sí me mostró, o sea, sí está trabajando. Entonces créeme que es increíble, más. Es lo que te podría decir. Gracias. Bien, gracias. Bien, y de 1 al 10, un 8, 9. Bien. Yo soy de la vieja guardia, hermanos. Y me refiero a que yo soy muy bíblico, ¿no? ¿A qué me refiero? Casi no me gusta ponerlos las escrituras en la presentación. Me gusta ir a sus Biblias. Vamos a las Biblias y ¿qué nos dice la Biblia? Hay 5 cosas que necesitamos recordar. Y solamente, como te dije, yo no te vengo a enseñar cosas que todos sabemos o debiéramos saber como cristianos. Solamente te vengo como a recordar de parte de Dios y de su palabra, o a través de su palabra, cómo nosotros podemos en verdad ser transformados en la oración. Cómo en verdad podemos transformar sobre todo nuestro corazón. Dos de las cosas muy importantes de la oración es que en primer lugar doblega tu orgullo. Yo nunca he escuchado o nunca he sabido de una persona que después de orar, sinceramente, siga con su orgullo. Tal vez le cueste, pero es algo que te ayuda a vencer la oración. Y otra, a vencer tu voluntad. La oración nos sirve por muchas cosas, pero 2 de los frutos de eso es que nos ayuda a doblegar el orgullo y a doblegar nuestra voluntad. Recuerdo que cuando llegué a la iglesia, uno de mis retos más grandes fue pedirle perdón a mi papá. Yo vengo de una familia promedio: papá, mamá, 2 hermanas y yo. Y seguramente también, o tal vez no, disfuncional. Mi papá fue alcohólico. A consecuencia de lo que él era, me perdí muchas cosas. Una de las cosas que marcaron mucho mi corazón es una vez, cuando iba en 4º de primaria. Yo generalmente era listo, ¿no? Me dicen los hermanos, era listo. Pero era muy latoso.
Entonces había un profesor que se llamaba Clemente, me mandaba hacía sus filas, no sé si te tocó a ti que te hacían filas. A mí me mandaban las de los burros, y ahí estaba, pero después decía, el más listo de los burros es Mario, y yo, ya me crecía. Pero una vez, no sé si te das cuenta que hacen concursos de zona, mandan a los estudiantes con mejores promedios a participar. Evidentemente yo no daba el promedio. Sin embargo, este profesor creía en mí y me dijo, quiero que vayas a competir. Nos mandaron a la dirección y nos pusieron, eran 3 A, B y C, eran 2 por cada grupo y yo era el séptimo, ¿no? Y nos pusieron a hacer fracciones. ¿Y quién crees que ganó? Exacto. Entonces yo decía, ¿por qué decías que tú eres latoso pero eres muy listo? Sin embargo, me acuerdo que escuché a la directora y al maestro que le estaba diciendo, es que él no puede ir, no es tanto el promedio. Lo que pasa es que él es hijo del borracho, porque mi papá es profesor, él es profesor, pero en un tiempo era de los que se quedaba a dormir en la calle. Llega un momento donde la mamá te dice, ¿sabes qué? Ya no te pases, ¿no? Llegaba, le pegaba, o llegaba y se llevaba toda la comida. Si tienes un familiar que es alcohólico, posiblemente coincidas en lo que te estoy comentando. Entonces eran de los que estaban dormidos en la calle, y eso en mí generó un gran dolor. Yo tenía 8 años, porque si te sientes como rechazado. Hazte cuenta que estaba feliz porque decía, mira, no soy el más listo de calificaciones, pero les gané. Y de ahí, eres hijo del borracho. Y eso marcó mucho mis sentimientos hacia él. Mucho tiempo él nos abandonó, y eso me hizo estar muy enojado con él, al grado de que cuando cumplí 14 años yo lo reté a golpes. Imagínate, era tanto el odio que yo sentía por él. Y recuerdo que cuando me bauticé, o tenía que bautizarme, le tuve que pedir perdón. Y créeme que esto ha sido hasta el momento la cosa más difícil que yo he hecho. Y podría parecer, pues, pedirle perdón a tu papá no es tan complicado. Pero cuando tienes un corazón así, o de las experiencias que yo había tenido, era lo más difícil. Si me hubieran mandado a golpear, a robar, o hacer otras cosas, o a donar todo mi dinero, lo hubiera hecho con gusto, por Dios. Pero me dijo, no te pedimos cosas extraordinarias, solo que le pidas perdón a tu papá. Eso fue muy fuerte. Me recuerdo, en ese tiempo mis 2 hermanas estaban en Oaxaca, y lo senté y le dije, mira, estoy estudiando la Biblia, necesito que me perdones. De veras que tenía mucho miedo, hermanos, a pesar de que había orado. Y él se quedó así como, ya después mi papá dejó de tomar. En el 2003 fallece mi mamá. Entonces la relación empieza a ser cordial, ya no empieza a ser tan así. Entonces le pedí perdón. Yo vi, mi papá es un hombre duro, estuvo en el ejército, un tiempo estuvo recluido. Entonces es alguien muy duro. Y ver sus ojos casi llora también le ganó el orgullo, ¿no? Fue gracias a la oración. Por eso yo estoy convencido de que la oración tiene poder. Porque el poder ir a pedir perdón a alguien que en tu corazón, en tus recuerdos, te ha lastimado tanto, solamente Dios puede actuar. Y es una de las grandes bendiciones o de los grandes beneficios de la oración. Vamos a Lucas 11, ¿amén? Ya los veo, ya quieren llorar, hermanos. Tranquilos, ya pasó. Lucas 11. Una vez, mira, dice, el título dice,
oración. Una vez, Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñame a orar, lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Y mira qué escena tan increíble, que si tú te puedes analizarla, el Rey de Reyes, el hombre, Dios hecho hombre, el mejor hombre que ha existido en la tierra, estaba orando. ¿Cómo te imaginas que oraba Jesús? ¿Cómo te lo imaginas que predicaba Jesús? Pues sin duda el discípulo no dice quién fue. Pues listo, yo quiero orar como él. Y como que lo chantajea, ¿no? Bueno, le dice, porque Juan le enseña a sus discípulos. Le dice, pero Juan le enseña, ¿no? A lo que quiero llegar es que el primer requisito de la oración que nos transforma es tener un deseo de ser transformados. Y mira que puede parecer lógico. Pues, sí. Entonces, ¿por qué no has transformado tu corazón? Es como se contraponen esas preguntas. ¿Eres cristiano? ¿Por sentido común o por lógica? ¿Quieres vivir bien? ¿O quieres cambiar? Yo así lo entiendo. Y yo creo que la gente que no es cristiana, que es secular, piensa: bueno, si él va a una iglesia es porque quiere ser buena persona, ¿no? Pero entonces, ¿por qué no lo es? Porque a pesar de tener mucho tiempo en la fe, no cambia. Y lo más importante de la oración no es que tengas un mejor trabajo, no es que tengas novia, no es que tengas cosas que tú deseas, que no están mal. El trabajo de la oración es cambiar tu corazón. Porque en medida que tú cambies tu corazón, va a ser la medida que tú seas más semejante a Cristo. Y ser más semejante a Cristo es ser menos como tú. Esa es la realidad. Ese es el enfoque. Porque si somos como Jesús, seremos generosos, seremos atentos, seremos hombres de expectativas fuertes, hombres serviciales y todo lo que se le añade a eso. Pero ya no hay ese deseo. Yo te lo comparto profundamente. Mucho tiempo en mi vida como cristiano he perdido ese deseo de aprender más de Dios, de orar con mayor fuerza. Y a veces me doy cuenta que no soy un cristiano de 10 años en la fe. Me doy cuenta que muchas veces soy un cristiano de un año 10 veces. Porque me doy cuenta que muchas veces mi oración es hueca. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí sí. Hay veces no me siento fuerte orando. Hay veces sí. Como estos 15 días estoy poderoso. Me siento poderoso. Sí. Como ahorita oré y dije: Dios, para, por favor, la lluvia. Mira. Dime si no hay poder. Hay veces, hermano, no he deseado orar. Hay veces no he deseado orar no porque tenga trabajo, sino porque tengo el tiempo. O sea, sí tengo el tiempo, pero realmente hay algo en mi corazón que me hace no querer orar. No sé si alguna vez te ha pasado. No quieres orar. ¿Y a qué se debe eso? Es lo que sigue. Vamos a recordar la escritura de Jeremías. ¿Jeremías qué? ¿29 qué? Vamos al 13, al versículo 13. Como te decía, solamente de recordar lo que viene en la Biblia. No te vengo a enseñar el hilo negro de la oración. Dice la Biblia: entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. El segundo ingrediente, bíblicamente, el primero es tener un deseo de aprender a orar, de en verdad tener una conexión con Dios. Y el segundo es que en verdad sea sincero, porque a veces confundimos el verbo orar con el verbo clamar. Ya oré
porque me incliné, porque me puse de rodillas, porque cerré los ojos. Eso solamente es una acción. Pero realmente en tu corazón no hay el deseo. En tu corazón no hay esa búsqueda de Dios. Y Dios dice, sí, me invocarán a mí y yo los escucharé y me encontrarán. ¿Por qué? Porque lo harán de todo corazón. De todo corazón. Y es aquí la pregunta. Si oras de todo corazón. Y es aquí donde como cristianos puede venir la duda. Pero ¿por qué si yo oro en las mañanas, incluso ayuno, no hay cambios en mi vida? Y la respuesta es aquí. Incluso nosotros la damos, aleccionamos a otra gente. Bueno, oras y Dios te escucha, pero te va a responder cuando es de todo corazón. Como te decía, pues parece lógico. Entonces, porque si es tan lógico, hay veces nuestra oración es hueca. No es tan fácil ser cristiano, pero es aquí el momento donde nos debemos esforzar sinceramente, de una forma genuina. Hay una escritura en Oseas que dice, aunque gritan cuando están en la cama, no me invocan de todo el corazón. Es decir, gritan, lloran, pero eso es puro show. No lo haces de todo el corazón. Estás imposibilitado en la cama, le dice Oseas o al pueblo de Israel, y aún así, aunque estás en esa situación, no me oras de todo corazón. Y a veces pensamos, ya oré profundamente, o tuve un tiempo increíble con Dios, pero ¿por qué? Porque lloré, o porque grité. Bueno, está bien, pero ¿qué tanto fuiste transformado o transformada? Más adelante, por favor. Y bueno, tienes el deseo, lo vas a buscar de corazón, pues ¿qué es lo que sigue? Obedecer. Y es aquí donde ya definitivamente nos atoramos. Dios, yo te pido a tal hermana, a Epifania, ¿no? Es decir, casi ya se ríe porque ya se va a acordar de alguien. O a veces queremos cosas que nosotros sabemos que no nos convienen. Lo sabemos. Si hay algo que tiene el Espíritu Santo es que todo lo discierne. Todos, absolutamente todo cristiano, o incluso toda persona, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Esa es una realidad. Pero no me voy a meter con los seculares, con los que son cristianos, con los que son discípulos. Todos, absolutamente sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero hay veces queremos como jugar un poco, ¿no? Queremos como decir, sí te oro, sí, pero que se haga mi voluntad, ¿no? Y a todos nos pasa. A mí muchas veces me ha pasado que hay veces me he sentido así, ay, yo no sé si estoy bien orándote, pero uno se siente hipócrita, ¿no? O uno siente, Dios, bueno, pues la verdad es que sí te pido esto, ¿no? Pero la oración que transforma, como te decía, va más allá de lo que tú puedas obtener materialmente. La oración que transforma es lo que obtienes espiritualmente. Porque al fin y al cabo, eso es lo que va a valer. Tú podrás tener un buen trabajo, pero si no te sabes comunicar con tu familia, con tu esposa, con tu novia, con tus hermanos, pues ese trabajo no te sirve más que para sostenerte. Pero realmente no te sirve lo importante, que es generar lazos con la gente, que es ser muy sinceros con la gente. Yo no sé si en sus iglesias, en sus regiones, les pasa, pero en nuestra iglesia estaba pasando algo, que estábamos siendo muy superfluos, muy superficiales entre hombres. Yo recuerdo cuando llegué a la iglesia, nos contábamos todo.
y nos ayudábamos, y había lágrimas, y había esos lazos que nos unen. Y hoy, ¿cómo estás? ¿Está bien? Y incluso los tiempos de discipulado, ya no había esa sinceridad, esas cosas profundas, de que como hombre te sientes lastimado, como hombre te sientes humillado. Muchas veces, por miedo a ser lastimados, nos alejamos de Dios. Y mira, te voy a explicar. Muchas veces cuando tenemos fracasos en la vida espiritual, que no vemos cambios, que alguien nos rechazó, muchas veces es como alejarnos de Dios. Y es parte humano, sí, y es parte normal, sí. Si te va mal en un trabajo y te corren, te da miedo de ir a buscar el siguiente trabajo, ¿cierto? Sin embargo, es aquí donde debemos de depender de Dios. Y debemos de ser muy profundos con Dios. Cuando veo a los jóvenes discípulos, les comento, tú debes de externar todo lo que te hace sentir bien o mal. Y muchas veces hay hermanos que si no los saludas se ponen mal. No sé si te ha pasado. Hay veces podemos pensar, bueno, es ridículo. Sin embargo, lo que yo le digo, bueno, si a ti, hermano o hermana, te cuesta eso, el que debe de cuidar su corazón eres tú. Y si a ti te cuesta, necesitas hablarlo, aunque sea penoso o aunque muchos hermanos digan es ridículo. Bueno, a ellos no les cuesta, pero a ti sí, y a ti sí te puede lastimar, y así te puede dañar. Y hay veces tendemos a menospreciar nuestros sentimientos. Como le digo a los hermanos, acaba de llegar uno por ahí. Bueno, hermano, si te enfocas cada 8 días, pues está bien. No, no es cierto. Te pusiste. Nada, es broma, El que lo tiene que solucionar eres tú. Y tú como hermano, pues a veces sí lo podemos agarrar de broma, pero debemos ayudarnos. No menosprecies tus sentimientos. Para ti, si te cuesta, te generan actitud, lo tienes que hablar. Y el hermano debe de entenderlo, porque la Biblia dice, ámense, sopórtense, ayúdense unos a otros. De eso se trata. Vamos a ver qué fue o qué hizo Jesús. Hebreos 5:7. Mientras Cristo estuvo viviendo aquí en el mundo, con voz fuerte y muchas lágrimas, oró y suplicó a Dios, que tenía poder para librarlo de la muerte. Él, por su obediencia, Dios lo escuchó. Así que Cristo, a pesar de ser hijo, sufriendo, aprendió a obedecer y al perfeccionarse de esa manera, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. La palabra obedecer, no recuerdo ahorita, viene del griego que significa escuchar atentamente. Escuchar, gracias. Atentamente. Es decir, cuando tú obedeces, es porque tú escuchaste atentamente. No puedes obedecer algo que no entendiste. Y no puedes entender algo que ni escuchaste. De ahí viene la palabra o la etimología de obedecer. ¿Pero a qué se refiere Jesús aquí? Acá se está refiriendo a lo espiritual. Y es que uno de los grandes errores que cometemos es que queremos o pensamos que Dios nos ha bendecido cuando vemos algo material. Es parte. Sin embargo, a Dios no le interesa lo material, le interesa lo espiritual. Le interesa que tú le obedezcas. A Dios le interesa que como hombre seas un hombre que respete a las mujeres, que las mire con pureza. A las mujeres que se vistan de una forma decente. Y así, eso es lo más importante. Y hay veces medimos la oración por lo que tenemos exteriormente.
Dios me ha bendecido si me da una novia. Dios me ha bendecido si me da un coche. Dios me ha bendecido si me da una casa. Dios me ha bendecido si me da un trabajo. ¿Y tu corazón? No, pues es más duro. Pues creo que no has entendido lo que significa ser un ente espiritual. Y no estoy diciendo que lo otro sea malo. Lo que me refiero es que estás partiendo de lo externo, cuando debemos de partir de lo interno. No es tan fácil, hermanos, vencer nuestro carácter. Como muchos de ustedes saben, yo me dedico a las campañas políticas y soy muy apasionado de lo que hago. Y he tenido que chocar incluso con los de mi partido por sus formas de hacer las cosas. Y son ambientes muy pesados en el sentido de que es mucho poder. La realidad es que es mucho poder. Y se pelean por el hueso, como le decimos. Y si te pones fuerte, yo he estado en esas juntas, la verdad es que se te ponen bien acá. ¿Y qué, hijo de...? Así. Y tú como hombre, pues, honestamente de primera mano no te parece, ¿no? A ver, ¿no? Sin embargo, pese a todo, hermanos, he reaccionado de una forma espiritual. Mira, no me grites. Ahorita ya no voy, ¿no? Pero te estoy escuchando, ¿no? De esas formas es donde nuestro carácter se refleja. Es donde sí sale nuestra convicción. O hay veces, como hombre, si tú como hombre, nosotros pues tenemos que ser de una forma, es verdad, ser respetuosos, educados, no andamos albureando, no andamos cotorreando con los chavos acerca de las mujeres. Y entonces, mira, este cuate es bien tranquilo. No te respetan. Al contrario, te empiezan a cargar pilas, ¿cierto? Y a veces te quieren ver como tontito. Y la verdad es que así me ha pasado. A ver, trae esto, trae aquello. Mira, yo lo hago, hermanos, porque lo que yo hago es por Dios. Pero también no quiere decir que seamos tontos, ¿no? Bueno, lo hago, estamos enfrente de todos y se luce, ¿no? Ok, lo hago, está bien. Pero ya después, oye, tu forma no es la correcta y aparte estamos en nivel. O sea, no, tranquilo. Sin embargo, eso es lo que debemos aprender a obedecer. Y yo creo que eso es lo que le da gloria a Dios. Cuando en verdad soportamos las críticas, soportamos las cosas injustas. Una vez iba a una brigada y una señora me empezó a insultar por los asesinatos de Calderón. Pero fue bien feo. Bueno, a mí honestamente me dio igual. Íbamos toda la brigada. Es que ustedes son, y se cargó contra mí. Pero insultarme así de enfrente de todos, casi me fue a gritar. Es que por su culpa, así, hermanos, ¿no? Es incómodo, pero yo me quedé tranquilo. O sea, yo honestamente no lo tomé personal porque no era conmigo. Sin embargo, todos se quedaron así como, pues imagínate la escena, ¿no? Éramos 8, yo estaba enfrente y me empezó a decir, es que ustedes son, ¿no? Y los asesinatos de sus presidentes. Y yo me quedé, pues en la primera instancia la verdad es que sí te saca de onda. Pero después me quedé tranquilo y la escuché. Respetuosamente, nada más por así, pum, ya después de marco. Ahí donde dice apagar, ahí. La verdad, hermanos, que si no fuera cristiano, y si no hubiera orado esos 15 días, sí que apenas fue esta semana, no le hubiera dicho nada, pero lo hubiera tomado personal. Y eso te baja la moral, ¿cierto? Te baja la moral, porque realmente no es contra mí, si es con la institución que yo represento. Y los dos estaban bien apenados, ya después, oye, Mar, ¿estás bien? De veras, tranquilo. De eso se trata. Que en los momentos apremiantes podamos reaccionar de la forma correcta.
Y así ha sido, hermanos. Y así lo hizo Jesús. Y esta escritura también la enseñamos. La enseñamos de los principios básicos, ¿cierto? Ahora, bueno, qué bueno que la enseñas y te la sabes. ¿Qué tanto la vives? Es aquí donde se trata de poner las cosas en práctica. Donde se trata de ser buenos escuchadores y hacedores de la palabra. La obediencia tiene un precio. La cruz de Cristo. Ese fue el precio. Jesús obedeció. Para que puedas transformar tu corazón, también tiene un precio. Si has leído el Antiguo Testamento, hermano, te darás cuenta que en el Antiguo Testamento pocos podían entrar al templo, ¿cierto? Solamente unos cuantos que Dios elegía. Solamente los levitas, solamente una gente específica de un pueblo específico. Y si tú mides eso, y si lo analizas de una forma espiritual, de una forma real, hoy tú, gracias a Cristo, puedes tener acceso a Dios. Y mira, hermano, tal vez puede parecer como, bueno, ¿no? Pero es algo monumental, es algo muy, muy grande. Es muy grande. El sacrificio de Cristo es algo muy grande. De veras, es algo muy grande. Y si tú lo mides de una forma espiritual, porque si lo ves humanamente dices, bueno, Cristo se sacrificó, hoy ya podemos tener acceso a Dios. Qué bueno. Pero si lo ves de la forma espiritual y de la forma que es, eso costó mucho. Para que nosotros menospreciemos eso, habla de mucha ingratitud. Es algo muy fuerte cuando lo analizas. Por eso necesitamos obedecer. Bien, ya vamos a acabar, ya veo que están durmiendo unos. Más adelante. Hay que ser constantes. Vamos a regresar a Lucas. Vamos a regresar al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 11. ¿Ven? Pero ahora vamos a ir al versículo 5. Primero estamos viendo que Jesús, uno de sus discípulos, le dice, le pide que le enseñe a orar. Y Jesús acepta y les empieza a dar el patrón de cómo orar. Sin embargo, en el versículo 5 les da una enseñanza muy importante. También les dijo Jesús, supongamos que uno de ustedes tiene un amigo y que a medianoche va a su casa y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío acaba de llegar de viaje a mi casa y no tengo nada que darle. Sin duda, el otro no le contestará desde adentro, no me molestes, la puerta está cerrada y mis hijos y yo estamos en la cama, no puedo levantarme a darte nada. Les digo que, aunque no se levanta a darle algo por ser su amigo, lo hará por su impertinencia y le dará todo lo que necesita. Así que yo les digo, pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama a la puerta se le abre. ¿Ven? Y es muy interesante porque en primer lugar hay que tener un deseo. Segundo, debe de ser sincero, y el ser sincero implica ser obediente. Pero no basta, hay que ser constante. Como dice Jesús, hay que ser impertinentes con Dios. ¿Quién de ustedes, honestamente, ha tenido un sueño y ha estado orando mucho tiempo y ese sueño se hizo realidad? ¿Alguien que lo quiera compartir? Abelardo, por favor. Si quieres, desde ahí, como tú veas. Estamos en casa. ¿Amén? Sí, así es. Bueno, quiero compartirles que tengo 16 años en la fe. Voy a cumplir 17 años este 19 de septiembre. Y bueno, he tenido muchos sueños. En realidad, Dios ha sido muy misericordioso conmigo. Y estando ahí sentado, yo evaluaba mi calificación de la oración. Aproximadamente es como un 4 mi calificación. Y el sueño que quiero compartirles es que hace muchos años yo estaba orando por mi media naranja, y oraba obviamente por
por esa mujer inalcanzable en ese momento. Para mí todas las hermanas siempre me parecieron y son muy hermosas, pero simple y sencillamente no había esa compatibilidad. Y durante un año oré, 5 años, 10 años, 12 años, y traté de estar imitando otros ejemplos de predicadores y hermanos, y simple y sencillamente no sucedió nada. Ya después fue así como estar añorando ese momento, ese sueño, y después de 16 años les puedo compartir de que Dios ha respondido a mis oraciones. De veras, Caro, eres la respuesta a mis sueños. Está aquí entre nosotros mi amada novia. Si se puede poner de pie, por favor. Gracias. Ella es la respuesta a mis oraciones. Ella es la respuesta de que Dios en realidad no por ello existe, no tengo duda de ello, pero es mucho más de lo que he pedido. También estoy recibiendo en este momento muchas oraciones. Cuando recibí este regalo me creí así como dice Mario, súper poderoso, y le dije a Dios, Dios, puedo con todo. Y ahorita estoy pasando por las de Caín, porque le dije a Dios, pruébame. Y sí, también me está respondiendo en ese sentido. Y en realidad Dios es fiel, en realidad, como me dice Caro, ten mucho cuidado de las oraciones que le pides a Dios, porque Él es fiel, Y aparte de que me respondió con ella, también me está respondiendo en esta situación, y estoy pasando por las de Caín, pero aún sigue siendo mi Dios, aún sigue siendo mi Salvador, y Él sigue siendo fiel. Gracias. Dios es fiel, ¿no? La impertinencia de Abelardo, como diría la escritura, ¿no? No, o sea, lo dice, ¿no? Es decir, Dios. Pero sí implica, si te das cuenta, lo que utilizan es busquen, el que busca, encuentra. Son palabras en verbo y en acción. Es decir, no te va a dar lo que tú deseas, nada más porque sí. Tienes 17 años en la fe, órale. Como le digo a los hermanos, yo tengo 10 años en la fe, echándole ganas como 2 meses, ¿no? O sea, de que me bauticé hace 10 años, echándole ganas como 2 meses. Pero lo más importante es entender, Dios le dio la novia, y amén, pero el corazón es lo más importante. Yo le compartí a un amigo que muchas veces medimos el éxito por lo que tienes, pero este hermano se ha mantenido fiel a pesar de que ha sido muy lastimado. Y el éxito espiritual es ese, que a pesar de que hay enfermedad, a pesar de que hay pérdidas de un ser querido, a pesar que hay rechazo de alguien o de un grupo, si aún sigues postrándote de rodillas y aún le sigues orando a Dios, eso es éxito. Porque aún sigues creyendo en Él, a pesar de las consecuencias. Y eso es lo que vale. Eso es lo que realmente te va a llevar a estar en su presencia. Hay que bien entender que lo más importante es lo espiritual. Sin embargo, tampoco dejemos lo material, ¿no? No nos vayamos al extremo como los tesalonicenses. Pero hermanos, necesitamos enfocarnos en transformar nuestro corazón. Personalmente, yo soy muy orgulloso, y eso se muestra muchas veces que soy muy independiente, que hago las cosas a mi manera, o que hay veces, por mi carácter, que no es algo bueno, tiendo a ser impositivo. No, eso se hace porque es mejor, y no, así, hasta cortante. Es bueno en muchas ocasiones, sí, porque hay veces hay que tomar decisiones. Pero eso lastima el corazón de las personas. Y a mí de nada me serviría incluso ganar mi campaña si como hombre me pierdo. Una de las cosas con las cuales he tenido conflictos es por eso. Yo creo que la gente necesita ser motivada y se le necesita exigir, pero nunca faltarles el respeto. Me molesta mucho cuando alguien quiere abusar de eso.
Y es lo que me ha generado conflictos en mi trabajo. De nada me serviría, hermanos, llegar a ser presidente. Ya me volé, ¿eh? Ya me volé, ya me vi. Ya, ahora sí, así como, ya. Me siento súper poderoso. No. De nada me serviría si yo no fuera un hombre puro. Que vieras, hermano, yo lo creo. De nada me serviría eso si yo no pudiera ver a una mujer como Dios quiere que la vea. Para el mundo sería exitoso, pero para Dios sería un hombre que no puede ser transformado en su corazón, que no puede tener un corazón puro. La oración que transforma es esa. Lo que necesitamos entender de nuevo o recordar es que la oración eficiente es la que nos ayuda a cambiar nuestro corazón. No lo material, ve por lo material, pero es tu corazón. Si puedes perdonar rápido, si puedes pedir perdón rápido. Como le digo a los jóvenes discípulos, lo que te va a ayudar en la iglesia son las frases: no puedo, ayúdame, perdóname, te necesito, escúchame. Esas frases son las que nos ayudan a mantener un corazón con Dios. No puedo, no lo entiendo. Aún, según soy maestro, bueno, sí soy maestro. Sí soy maestro. Seguridad, estás poderoso. Hay cosas que no entiendo de la Biblia. No sé si te acuerdas, José Luis Teja, una vez fuimos a orar a las 6 de la mañana y había una escritura que no entendía, ¿te acuerdas? A ver si lo mío. Y a pesar que lo había leído, pero hay que entender que no lo sabemos todo. Y una de las cosas que nos pasa a los que ya vamos teniendo tiempo en la fe y sobre todo responsabilidades dentro de la congregación, es que podemos pensar inconscientemente o conscientemente que todo lo sabemos, que todo lo podemos. Eso solamente muestra nuestra inmadurez, nuestra falta. Eso refleja nuestra falta de humildad, de que a pesar que tengamos 10, 5 años en la iglesia, no hemos sido capaces de transformar nuestro corazón para pedir ayuda, para pedir perdón. De eso se trata. La transformación y la oración que transforma es la que transforma tu corazón. Dios te lo dice: vete con eso, esfuérzate en lo demás, esfuérzate, pero lo más importante es que tú aprendas a perdonar a tus hermanos, que tú seas atento con tu familia, que tú ames a tu prójimo. Eso es lo importante. Eso es lo que a nosotros nos define como cristianos. Lo que nos va a definir como cristianos no es nuestra doctrina, es nuestro amor. Es la forma en cómo tratamos a nuestros semejantes. Nuestra doctrina en la INMAR es muy sólida, de las mejores, pero de nada sirve si somos arrogantes, si no podemos ir a ayudar al pobre, si no podemos ir a pedir perdón. De nada te sirve. Es transformar nuestro corazón, y para eso se necesita humildad, y para ser humilde se necesita oración. No hay de otra. Oración. Y ya para concluir, porque nos vamos a ir a bailar más adelante, es con fe. No sé si te ha pasado que hacemos todo lo que requisitariamente necesitamos, pero a veces oramos sin fe. ¿Sí te ha pasado? A mí me ha pasado un chorro de veces. De nada sirve, fíjate bien, la resurrección de Jesús, la cruz de Jesús, la Biblia, el Espíritu Santo, la oración, el ayuno, si no tienes fe. La fe es lo más importante.
Y hay veces nos olvidamos de eso. Si tú no oras con fe, difícilmente podrás transformar tu corazón. Y si no transformas tu corazón, no vas a transformar tu vida. Solamente la pintarás de tal vez un poco de éxito. Pero si tu corazón sigue siendo arrogante, o tu corazón sigue siendo orgulloso, o tu corazón sigue no pudiendo perdonar, hermano, hermana, hemos perdido un poco de tiempo, si no es que mucho tiempo. Y sobre todo, no hemos valorado el sacrificio de Jesús. Porque antes el levita o el sacerdote era el que sacrificaba al animal y tenías que esperarte a las fiestas. Hoy, si tú te sientes mal, si tú pasas por una situación difícil, en el momento en que te encuentres a solas puedes orar. Y esto es una gran bendición. Y esto no tiene precio. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? A mí me ha pasado que a veces me disgusto con mis hermanas y en vez de ir a orar, me quedo tranquilo. Como te decía, yo no vengo aquí a decirte que soy el Super Mario Bros. Del cristianismo. Todos tenemos necesidades y por eso somos discípulos, porque juntos, unos a otros, estamos aprendiendo. Pero de eso se trata, de orar con fe. Porque si tú no crees en la cruz de Jesús, que ese hombre vino y murió y lo escupieron, no va a servir. No te va a motivar a cambiar. Y si no crees que resucitó, tampoco te va a servir. Como diría Pablo, si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe en Él es absurda. No tiene sentido. Y muchas veces nos pasa así. No tienes fe en Dios, entonces la oración no tiene sentido. Y no es porque la oración no tenga poder o porque Dios no tenga el poder, es porque no tenemos fe. Por eso necesitamos constantemente alimentarnos de Dios, de una oración constante, sincera y deseosa. Y es aquí el gran reto para todo aquel que se llame discípulo de Cristo o que se denomine discípulo de Cristo. El orar, que tenga el deseo de orar, que tenga el deseo de que sea de todo corazón y que tenga la perseverancia, que obedezca. Pero hay que tener fe. ¿Cómo está tu fe hoy? ¿Aún crees que Dios puede seguir cambiando tu vida? Yo muchas veces no lo creo, hermanos. Y sobre todo muchas veces puedo ser emocional, me pongo a orar temprano y salgo con todo el ánimo. Y paso la primera prueba y órale. Pero pasa la segunda y me caigo. Entonces esa no es fe, es emoción. La fe es la que pasa la prueba. Es lo que necesitamos alimentar nosotros. Tener fe. Si la Biblia me dice perdona, perdono. Aunque te cueste. Porque tengo fe en la Biblia. Amén. Por eso nos bautizamos. Porque la Biblia lo dice. No porque te dijo alguien. Por eso confesamos nuestros pecados. Porque la Biblia lo dice. Y si la Biblia dice que la fe del justo tiene poder, yo necesito creer. Y de eso se trata. De creer en la Biblia, en las promesas de Dios. Pero hay que tener fe. La fe es lo más importante. Si tú sin fe solamente vas a hablarle al aire, solamente vas a hablarle a la pared. Pero si tú das con fe y con la convicción que te conecta con el Espíritu Santo, podrás entrar a la alcoba celestial. Podrá Dios escuchar tu oración. Y no solamente escucharla, responderla. ¿Bien? Más adelante, creo que ya acabó. Es recordar siempre. Como te decía, yo no te vengo, o no te vine a descubrir el hilo negro del cristianismo. Todo eso ya lo sabemos. Todo eso está en la Biblia. Solamente es cuestión de recordar y de ejecutar. Es ejecutar lo que necesitamos hacer. Y recuerda, quiero que te lleves esta enseñanza. Una oración que transforma la miles en la medida en que tu corazón está siendo transformado. Tú puedes decir que esta oración me está así. Les voy a compartir el último, perdónenme. Marcos 14. Vamos. Creo que esa no la puse. Vamos al ejemplo de Jesús. La oración que transforma es la que te lleva a actuar.
para concluir, y mira, este pasaje me encanta y lo damos en los estudios. Y también es un momento de reflexionar. Muchas de estas escrituras son las que damos en los principios básicos. Y nos atrevemos a enseñarlas. No está mal. El detalle es cuánto lo estamos viviendo. Uno de los grandes retos que tenemos en GAN es poder bautizar a 30 hombres. Nos lo pusimos por emoción. Pero ahora lo vamos a hacer por convicción. De este domingo en 8, primeros días se bautizan 2. Ya tenemos 7 estudios. Sí podemos llegar a los 30. Pero no es tan fácil. Se necesita fe, oración. Y es aquí donde dices, a ver, ¿de qué eres? Dice Jesús en el Getsemaní. Luego fueron a un lugar llamado Getsemaní. Jesús dijo a sus discípulos: siéntate aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Y comenzó a sentirse muy afligido y angustiado. Les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos. Enseguida, Jesús se fue un poco más adelante. Se inclinó a tocar el suelo con la frente y pidió a Dios que, a ser posible, no le llegara ese momento de dolor. En su oración decía: Padre mío, para ti todo es posible. Líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? Ni siquiera ahora pudiste mantenerte despierto. Manténgase despiertos y oren, para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Se fue otra vez y oró repitiendo las mismas palabras. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos, porque sus ojos se les cerraban de sueño y no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: ¿siguen ustedes durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos. Ya se acerca el que me traiciona. Es una de mis escrituras, mejor dicho, de mis pasajes preferidos, porque habla claramente lo que hace la oración. Es muy claro lo que hace la oración en las personas. Estamos hablando que el Rey de Reyes, Cristo, se sentía afligido, se sentía angustiado de muerte, y se fue a orar. Se sentía abandonado por sus amigos, y aún así tuvo el corazón de reprenderlos y llamarles la atención. Pero lo impactante es que Jesús fue 3 veces a orar, que eran las 3 veces que necesitaba para sentirse renovado. Y si tú ves al Jesús del versículo 36, al Jesús del versículo 42, es radicalmente opuesto. En el primero ves un hombre afligido, triste, desanimado. Pero en el otro, ¡vámonos! Ya basta. Ya se acerca el que me traiciona. Con una actitud completamente distinta. Es aquí, claramente, el ejemplo de la oración. La oración que transforma. Cuando tú oras, dices: no quiero perdonar a mi hermano, oras y te vas a hablar con él. Esa es la oración que transforma. No la oración de que Dios no lo quiero perdonar y te paras llorando y no haces nada. El ejemplo muy claro lo dio el maestro. La oración que transforma es esta. Y así, esa es la medida que tú debes de hacer. Siento angustia, siento tristeza, oro. Y después de que me levanto, el sentimiento es diferente. Y tú dices: voy con Dios. Oro, no quiero perdonar, pero me levanto y perdono. De lo contrario, solamente hablamos al aire. Llévate esta escritura en tu corazón, este pasaje en tu corazón. Cuando te sientas angustiado, con temor, llévate este pasaje. Y como ven, mira, mi oración tiene poder. Ya salió el sol. Ahí lo pueden voltear a ver. Quiero decir que no tiene poder. Pues muchas gracias, hermanos. Era lo que les quería compartir.
La oración que transforma es la oración que en verdad cambia tu corazón. Lo demás solamente se añade. Amén. Muchas gracias.